Entonces, con mucho cariño, mi nombre es Ivette Luna Solís. Yo soy médico psiquiatra, como todos los profesores que les han dictado los diversos temas de este curso, y trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi, que también ya hace muchos años, pero principalmente soy sanfernandina, egresada de esta Facultad de Medicina ya hace bastantes años, y conozco, tanto como exalumna, ahora como docente, mucha historia de la Facultad de Medicina de San Marcos. Las luchas que conlleva muchos aspectos de reivindicación para el mejor aprendizaje, para la mejor forma de llevar, estudiar medicina. También el compañerismo, que significa apoyarse entre ustedes para seguir avanzando, porque finalmente la competencia, que es algo que con los años fuimos aprendiendo, no somos o no son entre ustedes, sino afuera, si se quiere decir, y ni siquiera como país, sino a nivel internacional, porque muchos de ustedes no ejercerán la medicina aquí en el país, sino estarán en el extranjero. Y lo primero que les van a preguntar, ¿de dónde son y en dónde estudiaron? Y con orgullo, seguramente dirán, soy sanmarquino, soy de San Fernando, soy de la Decana de América. Entonces, eso significa que hay un reto importante, tanto ustedes como estudiantes y nosotros como docentes. Ustedes para que aprendan, para que estudien, para que den esa cuota de saber más, y nosotros de traerles lo mejor de nuestra preparación, de nuestra experiencia en el campo que dominamos, para que ustedes se desarrollen mejor. Y sin embargo, no es la última condición de proyección, digamos, de logros, sino que lo principal, tanto para ustedes como para nosotros, es que ejerzan la medicina de la mejor manera para que el principal protagonista de sus vidas y de las nuestras, que son los pacientes, sean bien atendidos. Porque la medicina es una carrera de servicio. Y siendo una carrera de servicio, el mayor reto nuestro es que nuestros pacientes salgan mejor de lo que entraron, ¿no? Ya sea hospitalización, a consulta externa, a lo que fuere, pero mejor. Entonces, significa que nuestra ciencia y nuestro arte tiene que ser llevado de la mejor manera. Sobre la ciencia, tiene que ver con los cursos que ustedes van llevando a lo largo de la carrera de medicina, de los 7 años que dura la universidad, y aún muy pequeña, déjenme decirle, el corto tiempo que se estudia medicina, porque cuando estén en el CERUM se van a dar cuenta de todo lo que falta por estudiar o faltó por estudiar, ¿no? Y los llenos de libros, o las maletas llenas de libros, que, bueno, en mi época, ahora ustedes pues será UCB, no sé, ¿no? De repente todo está en la nube ya. Pero era lo que se llevaba porque había muchas cosas por aprender aún. La diversidad de las patologías son tal porque no es la patología o las patologías, son los seres humanos cómo expresan las patologías. Y eso lo hace diverso, difícil, distinto. Y psiquiatría, o en este caso introducción a la psiquiatría, no escapa de esa diversidad.
el tema de psicopatología de la psicomotricidad y de las tendencias instintivas, siguiente por favor, estamos tratando de dar una cuota de esa ciencia que esperamos ustedes vayan adquiriéndolo, formándolo, y que dividida en un aspecto introductorio, hablar específicamente de la psicomotricidad, sus definiciones y alteraciones psicopatológicas, y de las tendencias instintivas, también con sus definiciones y tendencias psicopatológicas, esperamos contribuir a ese bagaje de conocimiento que nosotros esperamos también que ustedes vayan formando. El siguiente, en la parte introductoria, solo es un recordaris de todo lo que han visto a lo largo principalmente de la segunda parte del curso. Y es que las funciones mentales, tal como ustedes lo están llevando, tal como lo estamos conociendo, solo han sido divididas artificialmente por un buen o mejor aprendizaje. Porque es muy difícil que un ser humano solo tenga una condición del pensamiento alterada y no tenga también otros aspectos de otra área mental, como la afectividad, como la percepción, como las tendencias instintivas, o la psicomotricidad, o la conación, o la conciencia alterada. Entonces, esta división artificial que se realiza, la hacemos para el mejor aprendizaje, para que se pueda entender que, si bien es cierto, no se puede dividir en la vida real el funcionamiento de la mente, lo hacemos de manera artificial para comprender cómo efectivamente las áreas mentales pueden tomarse de tal forma que altera la condición humana. ¿Y qué aspectos específicamente de esas áreas mentales pueden estar tomadas? Un paciente seguramente han visto con depresión. Las características de un paciente con depresión en el tema que estoy dictando vendría a ser con un enlentecimiento motor. Pero ¿eso solamente es lo que expresa un paciente con depresión? No. ¿Qué más hemos visto en un paciente con depresión? ¿Cómo está su funcionamiento mental? ¿Cómo está, por ejemplo, su pensamiento? ¿Está como el de ustedes? Ávido, ágil, pensando rápido, o está enlentecido? Está enlentecido. ¿Cómo está su lenguaje? ¿Está también enlentecido o no? Está enlentecido. ¿Cómo está su nivel de conciencia? Posiblemente puede estar vigil, pero cualitativamente puede estar disminuida. Entonces, hay alteraciones que se dan en diversas fases o áreas del funcionamiento mental que van explicándonos cómo es la conducta, cómo se encuentra un ser humano que está con depresión. La atención, por ejemplo, ¿tiene la misma atención que tienen ustedes? Bueno, salvo los que estén por ahí viendo su celular, por ahí chateando. No se preocupen, ya estamos todos grandecitos como para decirles, ¿no? Algo. Pero, ¿cómo está su atención? ¿Está atento? ¿Normoproséxico? ¿Cómo está? Muy bien, hipoproséxica, doctora. Ah, muy bien, de este lado está excelente, están atendiendo. Entonces, bueno, miren, diversas áreas mentales tienen correlatos psicopatológicos que me explican o nos explican cómo se encuentra un ser humano con depresión. Y caso contrario,
una persona en estado de manía. Seguramente han visto personas que están en un episodio maníaco, ¿o no? ¿Cómo están? ¿Cómo está su hablar, por ejemplo? Puede ser taquilálico, verborreico, muy bien. ¿Y su pensamiento? No, puede tener hasta fuga de ideas, doctora. Muy bien, este grupo está bien. ¿Qué más? ¿Cómo está su aspecto psicomotriz? ¿Estarían así como ustedes, quietos, tranquilos? No, no. Podría estar parándose, sentándose, cambiándose de un sitio, cambiándose al otro, desinhibido, ¿no? También. Entonces, pueden haber varias áreas del funcionamiento mental tomadas. Esta división es para que cuando roten ustedes en psiquiatría o hagan su curso de psiquiatría, tengan la claridad de la identificación de aquellos aspectos psicopatológicos que puede expresar un paciente, ¿no? Eso es importante. Muy bien, siguiente. Bueno, ahora lo que es la psicomotricidad. Vamos. Siguiente, por favor. Todos nosotros tenemos muchas cosas en nuestras mentes, muchos. Algunos pueden estar molestos, algunos pueden estar felices, ¿no? Ya se acabó el curso. Otros, no, yo quisiera que haya más clases. Otros dicen, no, estoy triste, yo quisiera ver a mis profesores nuevamente de práctica. Voy a hacer mi veranito allá en el Arco Herrera, en Valdizán. En el Noguchi también, excelente. Pero, ¿cómo nosotros entendemos, comprendemos o sabemos que esa persona puede tener algún tipo de ideas, de expresiones emocionales? A través del lenguaje, me pueden decir, sí. También puede ser a través de la expresión motora o no. Sí, porque ¿cómo sé que ustedes, por ejemplo, pueden estar atendiéndome? Además de la mirada, es la disposición del cuerpo, ¿no? Algunos están prestos, otros están preocupados, ¿qué es esto? Otros, bueno, se han acurrucado, ¿no? Casi están en posición fetal algunos. Entonces, ¿cómo los aspectos motores, cómo el aspecto psicomotriz nos invita a identificar o pensar qué es lo que posiblemente puede estar pasando en esa persona? El rostro. Algunos están adustos, serios, otros están sonrientes, otros están medios tristes, otros se han ido al final para dormir. Bueno, ya es difícil de leer los rostros por allá. Pero el asunto es que también los rostros que tienen músculos expresan algo. Y esa expresión es lo que nosotros también aprendemos o sabemos o comprendemos o esperamos comprender qué es lo que pueda estar pasando con ese ser humano. Y cuando nos dicen, el psiquiatra te mira y con solo mirarte ya sabe qué estás pensando, no, señores, no es que nosotros sepamos, sino que el ser humano es tan rico en su lenguaje no verbal. ¿Cuánto por ciento del lenguaje no verbal sobre todo el lenguaje expresa? Muy bien, está excelente este grupo, 60, 70, 80%, doctora. Sí, muy bien. Allá atrás se están quedando, se están quedando. Muy bien. Entonces, de todo el lenguaje, el 60, 80% es un lenguaje no verbal. Significa que los aspectos psicomotrices es rico en expresión del mundo subjetivo de la persona. Y es por eso que nosotros vamos identificando también qué le puede estar pasando a ese ser humano.
Entonces, tiene que ver psicomotricidad con actitud de reposo, con actitud de movimiento, integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas, sensomotrices, por lo que sería la capacidad de ser y de expresarse de una persona en un contexto psicosocial. Claro que sí, porque habrán personas, perdón, habrán culturas que expresan algunos gestos de forma muy natural que en otras culturas eso, por ejemplo, podría ser una obscenidad, ¿no? Como hay palabras incluso que para unas culturas están muy bien dichas y en otras no. Entonces también nuestra expresión psicomotriz se va adecuando al contexto cultural. Imagínense. La psicomotricidad tiene el objetivo de mantener la interacción del sujeto con el entorno de manera armónica. Siguiente, por favor. Esta vinculación entre la psicomotricidad y otras funciones mentales que les he ido mencionando es más evidente cuando las personas padecen de trastornos mentales. Y les he dado los ejemplos. Cuando se tiene depresión o cuando se tiene, por ejemplo, un episodio maníaco, los cuales en muchas ocasiones se manifiestan con alteraciones psicomotrices, ¿no? Pero no solamente las alteraciones, y eso es obvio, tiene que ver con el campo de la psiquiatría, ¿no? Las alteraciones psicomotrices con el campo de la psiquiatría, sino también con neurología. Y ustedes que son expertos en neurología, ¿no? Recordarán que hay trastornos del movimiento que pueden también a su vez tener alguna correlación o alguna expresión de alguna alteración mental. Por ejemplo, enfermedad de Parkinson puede cursar con depresión, ¿cierto? O la corea de Huntington y presentar síntomas psicóticos. Entonces, estamos viendo de que los aspectos de la psicomotricidad nos dan mucha información y también forma parte de correlaciones de patologías médicas que pueden estar solas o pueden estar acompañadas de otras patologías. Siguiente. Pero, ¿qué hace que ustedes, que nosotros nos movilicemos? ¿Qué ha hecho que ustedes se levanten temprano, vayan al hospital, vayan a hacer sus prácticas, busquen a su profesor de endocrinología, de dermatología, de medicina interna? ¿Qué hace que ustedes vengan aquí a la clase, que tengan la gentileza de guardar su celular, su tablet mientras estamos dictando la clase? ¿Qué hace? ¿Qué los moviliza a todos nosotros? Ustedes han tenido la clase de conación, ¿cierto? Justamente la motivación, que es el correlato dentro de las condiciones normales de la conación, es lo que nos moviliza, la motivación. Eso que dice, hoy día va a ser mi gran día, voy a exponer bien ante mi profesor de medicina interna, hoy día voy a, no sé, contar la historia clínica del paciente, me pondrán mi estrellita por haber hecho bien la disquisición de la historia clínica. Eso tiene que ver con la motivación. Y los aspectos de la psicomotricidad justamente suceden porque existe algo que nos motiva. Y eso tiene que ver con la conación, la motivación, la volición. El proceso conativo parte de los motivos o de impulsos dirigidos a mantener la homeostasis y la supervivencia de la persona, mueve al ser humano a realizar o no realizar una acción, ¿no? Entonces es muy importante ese aspecto del pensamiento, de esa vida interna del ser humano. La acción o conducta manifiesta de tipo motor va precedida de un proceso mental llamado conación y volición o volición. También
Pero no siempre nuestras acciones tienen un correlato explicativo motivacional. A veces también sucede por cuestiones instintivas, ¿no? Uno está cruzando la pista y saca el pie y ¡fuf! Pasa el carro, ¿no? Entonces, puede ser de que hay algunos movimientos reactivos sin ser pensados. O suena el teléfono, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Ya estamos viendo quién nos está llamando. Entonces, y que suelen presentarse sin la presencia específicamente de este aspecto subjetivo que les he mencionado, que es la motivación o la volición. Entonces, existen aspectos de la vida interna del ser humano que nos moviliza para que estos movimientos psicomotrices sucedan, como también hay algunos aspectos reactivos que suceden porque también pues parte de la supervivencia, etc. Muy bien, siguiente por favor. Para toda actividad de un ser viviente se requiere de la mediación del sistema nervioso, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes que son expertos de los cursos de preclínicas, ¿no? Esos cursos de biología, de fisiopatología, qué bonitos cursos realmente. En esa época, yo hasta ese momento estaba en el tercio superior porque me gustó mucho. Pero uno a la clínica ya me dio con palo. Pero en todo caso, para toda actividad de un ser viviente se requiere la mediación del sistema nervioso, jóvenes. ¿Qué significa eso? Significa que requerimos para nuestro movimiento la integridad de los aspectos del sistema que comanda, ¿no?, los movimientos, la vida misma, que es el sistema nervioso. Y también de ese nivel de energía con la que tenemos para movilizarnos. Es muy difícil que alguien que no ha almorzado o no ha descansado, no ha dado el sustento de las condiciones básicas, pueda movilizarse tan normalmente como suele hacerlo, ¿no? Ya ustedes imaginarán una noche totalmente estudiando, al día siguiente, ¿no? Lentitud, incluso al hablar, caminar, por el cansancio que se da. Entonces es parte de. Siguiente, cuando este nivel está disminuido se llama fatiga. Muy bien. La psicomotricidad, yo les había comentado que tenía un principal componente que es la volición, la motivación, pero también tiene otros componentes que a lo largo de las primeras diapositivas les he comentado. Por ejemplo, la interacción del sistema nervioso. La psicomotricidad, ¿no?, se da, siguiente por favor, porque existe correlatos o circuitos neuroanatómicos, fisiológicos que interactúan entre ellas. Por ejemplo, los lóbulos frontales, el sistema límbico, que es el deseo, que permite el deseo de realizar movimiento, la participación del área promotora, los ganglios basales, que tiene que ver con la planificación motora, ajustes e iniciación de los programas motores, la corteza motora primaria y el tracto motor descendente, la participación también de neuronas espinales, todas ellas que participan en el control motor cerebral. Y si queremos específicamente, y que puede ser pregunta de examen, con eso los despierto a muchos, siguiente por favor, participa la corteza frontal, ¿no?, las regiones prefrontales, áreas frontales, los ganglios basales, a través del tálamo, pues hay una interacción importante para que los aspectos psicomotrices sucedan. También les había siguiente que la volición, la voluntad participara. Y es que el movimiento realizado voluntariamente y por lo tanto de forma consciente, ¿no?, se planifica, se realiza bajo esta voluntad. El otro componente es el cognitivo emocional. Siguiente. Porque tiene que ver con la planeación, tiene que ver con el hecho de querer hacer alguna acción. Por ejemplo,
Si ven al amigo o a la amiga, saludan, ¿no? Hola. Entonces ahí proceden los aspectos cognitivo-emocionales, porque el hola no es así, ¿no? Sino es un hola. Entonces hay una expresión de alegría. Por eso es que también en la psicomotricidad el aspecto afectivo también participa. Cuando han sacado buenas notas, ¡yeah! Lo logré, ¿no? El movimiento de levantar las manos, por ejemplo, o de saludarse con el amigo, vamos, lo hacemos o lo hicimos, también va con un componente afectivo, ¿no? De repente no se sacaron buena nota, también pueden estar frustrados, molestos, y también hay un componente afectivo. Pero nuestras expresiones psicomotrices también, siguiente, tiene que ver con un componente simbólico expresiva. Y yo les decía que está relacionado a la cultura. Por ejemplo, en muchos países, el levantar el dedo así es señal de lo logramos, éxito, todo fue bien, ¿no? O que te vaya bien. Pero en otros países puede ser eso un acto obsceno. Entonces, es por eso también lo importante de poder conocer el contexto en donde nos encontramos para que expresiones determinadas psicomotrices se realicen o no. Siguiente. Ahora, también es importante, jóvenes, ya que estamos hablando específicamente de la psicomotricidad, que la psicomotricidad y la psicomotilidad son dos términos relativamente diferentes. Si bien es cierto, se señala en el tema psicopatología de la psicomotricidad, se menciona que psicomotricidad tiene que ver más con los aspectos neurológicos, mientras que la psicomotilidad tiene que ver más con la expresión de la vida subjetiva del ser humano. En otras palabras, estaríamos diciendo más psicopatología de la psicomotilidad. Pero para fines de la clase y en cumplimiento, digamos, del tema, estamos generando un sinónimo entre ambos términos. Entonces, la psicomotricidad, que es la marcha o libertad de movimiento de la persona, se observa la existencia de movimientos también como expresiones dentro del campo subjetivo, les decía, pero también hay otros movimientos que pueden ser anormales, que pueden ser parte de una expresión de un correlato no adecuado del funcionamiento del sistema nervioso. Muy bien, los movimientos pueden ser acelerados, pueden ser retardados. Siguiente. Muy bien. Entonces, estoy segura que ustedes, la mayoría de estos términos ya los conocen por neurología, pero así como los otros aspectos psicopatológicos, también la psicomotricidad tiene alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas. Pregunta de examen, ¿no? Ya los que han venido, no están grabando, ¿no? Entonces los que no han venido también se van a llevar el punto, y modo. Entonces, estos trastornos cuantitativos tienen que ver con trastornos hiperkinéticos, trastornos hipokinéticos o trastornos asinéticos. De los trastornos hiperkinéticos, que tiene que ver con el aumento de la motricidad, vemos la inquietud motora como una expresión del trastorno hiperkinético, la crisis psicomotora, la agitación psicomotora y la caticia como ejemplos. Dentro de los trastornos hipokinéticos tenemos la inhibición motora, ¿no? Está caracterizado por esa disminución de la motricidad, que es parte de la explicación de los trastornos hipokinéticos. Y trastornos asinéticos, pues hay una anulación de movimientos. Y esta última parte es lo que más se ven en el campo de la psiquiatría, con el estupor catatónico y la flexibilidad seria, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, si queremos preguntar sobre qué trastornos cuantitativos de la psicomotricidad existen,
están divididas en hiperkinéticos, hipokinéticos y acinéticos, ¿no? Y los que ven ustedes son ejemplos de cada una de ellas. Siguiente. Muy bien. En relación a la inquietud psicomotor o psicomotriz o psicomotora, esta es una hiperactividad psíquica y motora, es decir, no hay ningún movimiento que no tenga un correlato también de otro funcionamiento mental que puede estar alterado. En este caso, si hay una inquietud psicomotriz, hoy día nos toca examen, ¿no? ¿Cómo están? Caminando, muy bien, moviéndose, y en sus mentes, uy, ¿cómo será? Espero que esté bien todo, ¿no? Ok, entonces hay una hiperactividad psíquica y motora con acciones no ordenadas ni dirigidas hacia un fin determinado. La excitación psicomotriz, aumento en frecuencia e intensidad de todos los movimientos. Podemos verlo en pacientes que pueden estar cursando con psicosis, ¿no? Una crisis psicótica puede estar en una excitación psicomotriz, puede ser un paciente que haya consumido, ¿no?, drogas, sustancias psicoactivas, y también puede estar en situación de excitación psicomotriz. Entonces, que es un grado mayor de la inquietud psicomotriz, y la agitación psicomotriz, que en realidad puede ser todo un síndrome de la agitación psicomotriz, pero específicamente en la actividad motora hay inquietud, gesticulación, deambulación, sin un objetivo claro, y se acompaña de diversos estados emocionales como ansiedad, irritabilidad, incluso pueden llegar a la agresividad. Se menciona que las personas que están en estado de agitación psicomotriz y no se confíen, ¿no? Ah, mire, la señora está toda inquieta, no hay problema. Una persona que llega a estar en agitación psicomotriz se menciona que puede hasta cuadriplicar la fuerza que tiene. Entonces, no se confíen, jóvenes, cuando un paciente esté en agitación psicomotriz, que puede ser controlable fácilmente con una sola persona, no. Va a requerir más personas para controlar esa situación. Siguiente. La caticia, que es una alteración importante del componente psicomotriz, es una sensación subjetiva de intranquilidad a nivel corporal con incapacidad de permanecer sentado. También le llaman el síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Habrán visto ese movimiento de piernas, pero eso puede ser un símil de la caticia. La caticia está más relacionada a aquellos pacientes que pueden tomar algún medicamento. En el campo de la psiquiatría pueden ser medicamentos antipsicóticos, ¿no? Paciente que por primera vez toma un antipsicótico puede desarrollar una caticia en cuestiones de días, de semanas, o pacientes que se le aumenta la dosis del antipsicótico también. Entonces, es importante, jóvenes, que cuando vean a un paciente que puede estar inquieto, los familiares les están contando, no está como antes, está movilizando, se mueve las piernas, se siente intranquilo, se siente intranquila, preguntar si ha recibido un nuevo medicamento, se le ha aumentado las dosis y si principalmente está tomando antipsicóticos. Es importante. Siguiente. El estupor, seguro que lo han visto. ¿En qué área mental? ¿En qué psicopatología del área mental lo han visto, este término? Ah, muy bien, al fondo están contestando ya, muy bien, conciencia, excelente, ¿no? En conciencia lo han visto también, el estupor. Pero entonces, ¿estupor qué hace aquí, doctora? Estupor en la psicomotricidad, lo que les dije, ¿no? De que las funciones mentales, bueno, están todas ahí, y que este estupor está caracterizado por una falta de movimiento con cierta disminución del estado de conciencia.
Hay una inactividad espontánea que apenas si se logra interrumpir levemente con estímulos externos. Estas son las alteraciones, famosas alteraciones cualitativas de la conciencia, y son alteraciones de la psicomotricidad, porque se asocia justamente a esa falta de movimiento. Y ojo, no siempre la apariencia corresponde a la realidad interna de la vida subjetiva del paciente, porque puede ser de que una persona esté con inhibición motora, como está por el tema del estupor, por falta de movimiento. Y efectivamente, internamente hay un estupor melancólico, con el enlentecimiento en sus pensamientos, asociado a los temas de la depresión, por ejemplo. Pero también puede ser de que esta falta de movimiento se deba a un estupor maníaco. Es decir, que esta quietud y mutismo se acompaña por tal velocidad de las ideas que tiene esta persona, que el cuerpo no alcanza a llegar a esa velocidad del pensamiento. Puede estar el paciente en fuga de ideas y, bueno, pues está totalmente quieto. Entonces uno no se puede confiar, ¿no? También puede existir estupor catatónico, comienza y termina bruscamente, con y sin episodio de agitación. Esta puede ser flácida y tónica, ¿no? Que se puede asociar también, por ejemplo, a una expresión de lo que es la psicosis por una descompensación psicótica de un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay tipos de estupor que nosotros tenemos que averiguar, conocer por qué esta persona se encuentra en este estado y cuál es ese correlato interno de la vida subjetiva, reitero una vez más, del paciente. Siguiente. Seguramente todos aquí ya compraron su libro de Honorio Delgado, están leyendo Honorio Delgado, tienen como almohada el libro de Honorio Delgado, ¿no? ¿Cierto? Sí, me dice el delegado. Muy bien, caramba, excelente. Y es que el libro de Honorio Delgado es realmente la Biblia para nosotros, porque comenta, cuenta los orígenes de los términos psicopatológicos y también la experiencia de este insigne maestro psiquiatra, ¿no? En la que su conocimiento se traduce o se tradujo en este libro. Y él, en su libro de psicología médica, nos cuenta, ¿no?, que sobre un paciente con estupor, él nos dice cómo, nos relata cómo encontró un paciente en estado de estupor, y nos dice, cuando el paciente ya despertó, cuando el paciente ya está mejor, estuvo mejor, le dice, ¿no?, a Honorio Delgado, las visitas médicas tenían para mí un carácter religioso, pues constantemente creía oír decir al doctor, yo amé a mi Eva. Cuando una vez me levantó los párpados, creí que me hacía pecar por la luz, lo cual me molestó interiormente. Esto que suena extraño es la manifestación de un paciente que aparentemente, totalmente quieto, totalmente en estado estuporoso, su vida mental estaba activa e interpretaba la realidad según su estado, ¿no?, alterado psicopatológico. Entonces, lo que él escuchaba, lo que hacían, cuando evaluaban, lo interpretaba de una manera, ¿no? Entonces, no es que una persona que esté totalmente quieta, su mente, el funcionamiento de sus pensamientos, por ejemplo, también está apagada, no es así, ¿no? También puede estar en una explicación, en su explicación, según su estado mental, esto que nos cuenta Honorio Delgado. Siguiente. Otra alteración de la psicomotricidad es la iteración anormal, pregunta de examen.
que es la repetición inmotivada, rítmica o episódica de actos psicomotores o mentales. Entonces, hay una persistencia de un efecto motor o verbal que debió terminar, pero se sustituye a una intención presente. Se sufre o se lleva de manera pasiva. La iteración anormal tiene que ver con una continuidad de movimiento, ya sea movimientos que son difíciles de creer que se pueda mantener una persona en ese estado, y sin embargo, lo está. Recuerdo un paciente que todos los días que llegábamos a hospitalización nos esperaba con un movimiento nuevo, un movimiento así hacia los brazos o de otra manera, totalmente dolorosa desde la percepción del otro. Y lo mantenía así toda la mañana. Si no lo movíamos, el paciente se quedaba en ese movimiento difícil. Cuando ese movimiento se mantiene porque un agente externo, una persona, un tercero lo ha colocado así, eso se llama flexibilitis seria. Si el propio paciente provoca ese movimiento y se queda en ese estado, se llama catalepsia, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de iteración anormal, pregunta de examen. ¿Sí? Algunos ya despertaron. Pregunta examen. ¿Por qué no? Muy bien, está bien. Siguiente, por favor. Honorio Delgado también nos cuenta que un paciente con psicosis siempre al caminar toca las paredes con una mano y le es difícil avanzar si no es junto a un muro. En esa situación, ese paciente ha perdido la demarcación del yo. Todos nosotros en estos momentos sabemos quiénes somos, cómo somos, que nuestros brazos ni nuestras piernas están por diversos lados, y no están todos somos uno, que por más que estemos sentados en la silla, no somos la silla, ¿cierto? Ni somos el cuaderno, ni el cuaderno forma parte de nosotros. Sin embargo, ni la tablet, bueno, algunos dicen, no, sin tablet no vivo, bueno, y esas son otras cosas, ¿no? Pero ninguno de nosotros puede decir que nuestra demarcación de nuestro yo puede estar alterado. Y sin embargo, nuestros pacientes con patologías psiquiátricas pueden expresar una alteración de su demarcación del yo. ¿Y cómo lo muestra o cómo lo demuestra? A través de algunos aspectos psicomotrices. Por ejemplo, lo que mencionó Honorio Delgado en su ejemplo. El paciente caminaba siempre tocando la pared. Era la pared. El paciente era la pared. O otro paciente con un palillo de fósforo o con otro objeto semejante dibujaba o escribía incansablemente en el dorso de su mano izquierda, hasta hacerse las lesiones, hasta hacerse las marcas. Nunca se logró descifrar los signos que trazaba, ni una explicación por parte del paciente. Esta actividad era tan frecuente y de tantos años que llegó a formarse una callosidad en ese lugar. Entonces, eso que ustedes pueden ver en un paciente y decir, wow, ¿qué es lo que puede estar pasando? O cómo se expresa psicopatológicamente, es lo que estamos observando. Hay una iteración anormal desde, ¿no?, el aspecto de la psicomotricidad. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, hasta ahí hemos hablado de los aspectos cuantitativos de las alteraciones de la psicomotricidad. Y ahora vamos a ver de los aspectos o de los trastornos cualitativos, ¿no? Y aunque no todo es tan cualitativo ni tan exento de lo cuantitativo, hay algunos aspectos que se superponen. Pero, por ejemplo, ustedes seguramente
neurología habrán escuchado de atetosis, tic, distonías, mioclonías, etcétera, ¿no? Estereotipias, corea, etcétera. Nosotros vamos a ver más sobre aspectos más relacionados al negativismo, a la reacción de último momento, a la obediencia automática, al manierismo, que son ejemplos de alteraciones cualitativas de la psicomotricidad. Siguiente. Bueno, de todas maneras algo, tics motores, ¿no? Que se superpone con neurología, movimientos repetidos, involuntarios. Frecuentemente estos tics motores son faciales. ¿Y alguno de ustedes ha visto algún paciente con la enfermedad de Gilles de la Tourette? ¿Lo han visto? En neurología se ve mucho, ¿no? ¿Quiénes son eternos o asiduos al Hospital Mogrovejo, al instituto? Ahí se ve, ¿no? Se ve muchos de estos casos. Y es que en estos, por ejemplo, en estas condiciones, no solamente hay una alteración psicomotriz, sino también puede haber coprolalia, puede haber ansiedad, ¿no? Algunas otras manifestaciones que se asocian a la alteración psicomotora que es el TIPS, ¿no? O los tics. También tenemos la estereotipia, que es un movimiento, posiciones corporales que el paciente adopta sin motivo aparente y se repite episódicamente, ¿no? También se le llama catalexia o estereotipia postural. Por eso les decía, no todo es totalmente fuera de las alteraciones cuantitativas o son expresiones solamente cualitativas. Hay una mistura. Muy bien, siguiente. Los manierismos que se pueden ver en pacientes con esquizofrenia, que son gesticulaciones exageradas, grotescas y extravagantes, ¿no? Pueden haber movimientos extraños, movimientos groseros, que se llaman manierismos, ¿no? Y están o se describen en el área del funcionamiento psicomotor. La ecopraxia o ecolalia, que es la repetición por imitación de los movimientos de otra persona. La acción no es voluntaria y tiene un carácter semiautomático incontrolable, ¿no? Puede haber repetición del movimiento del quien lo está evaluando o repetición de lo que dijo el evaluador, ¿no? Por parte del paciente. Entonces, ecopraxia, ecolalia. Siguiente. Y el negativismo. Esta expresión del negativismo, seguramente también lo han visto en otras funciones mentales, pero aquí en los aspectos psicomotrices, el negativismo tiene que ver con la resistencia reiterada y principalmente no deliberada ni motivada contra lo solicitado y aún contra los propios impulsos. Es decir, la persona, el evaluador le dice a la persona, al paciente, párese, y el paciente no se para. Siéntese, y el paciente no se sienta. Entonces hay una acción contraria, vamos a decirle así, al pedido, al requerimiento del evaluador. A esto también se le puede llamar oposicionismo. Y lo que se le observa, pero no es una oposición deliberada por dar la contraria, sino porque la psicopatología del paciente así lo invita, así es su manera de expresarlo. Y lo vemos en pacientes con esquizofrenia, ¿no? O si hay una deliberación, puede ser personas que están con algún trastorno de personalidad, ¿no? Joven, por favor, deje de mirar su celular. ¿Qué harían? Guardarían el celular, ¿no? Como lo han hecho varios, ¿no? Entonces, está bien, es la voz que mandatoria, ¿no? De quien está dirigiendo la clase. Pero si no lo hace, puede ser de que está en una posición oposicionista, ¿no? Y puede ser que también hay algún problema en la actitud del estudiante. O de repente también la forma como el profesor lo ha pedido, también puede ser. La cosa es que hay una
oposición, pero deliberada. Nuestros pacientes que tienen la patología como la esquizofrenia no lo hacen por dar la contraria necesariamente, ¿no? Lo hacen porque están en un mundo subjetivo propio, una realidad que no es la que nosotros todos estamos percibiendo. Siguiente. Y cansado el evaluador de decirle párese o siéntese, camine, qué sé yo. Bueno, dice, ya, me voy. Se está yendo y el paciente, si le ha dicho que se siente, se sienta. Si ha dicho que se pare, se para. Si le habían dicho que camine, camine. Y camina. Y eso es reacción de último momento, que es el término creado por Bleuler, que es un fenómeno similar al negativismo, pero que puede presentarse en los pacientes, bueno, en diversos pacientes, en especial los que puedan tener algún tipo de patología más grave, ¿no? En caso de catatonía, por ejemplo. El paciente se muestra refractario a los estímulos, indicaciones u órdenes, mientras su interlocutor se dirige a él o está presente, pero cuando éste desiste o se retira, el paciente hace aquello que hasta entonces se le pedía en vano. Reacción de último momento, es el término. Siguiente. Contrario al negativismo y a la reacción de último momento, tenemos la obediencia automática. Nadie, seguramente aquí presente, en su sano juicio, si alguien le dice, métase a la ducha con toda su ropa, tan su celular, tan sus zapatillas, todo, no lo van a hacer, ¿cierto? Bueno, existen pacientes con patologías psiquiátricas que sí lo harían. Y eso se llama obediencia automática. El paciente realiza de manera pasiva e inmediata las indicaciones u órdenes que se le comunica, porque carece de autonomía. Repite todo lo que se decía que repita, incluso injurias contra él mismo. Ejecutaba las acciones más difíciles considerando su edad, lo mismo que las más desagradables, como ducharse con el vestido puesto, por ejemplo, ¿no? Es lo que nos cuenta Honorio Delgado en su libro. Y esto nos representa lo que es la obediencia automática. También puede verse en pacientes con depresión, en pacientes con esquizofrenia. Siguiente. Muy bien. Hasta ahí todo lo que son la psicopatología de la psicomotricidad. Como ven, no es muy extenso, ¿no? Bueno, algunos que se han dormido dicen, no, ni la he sentido, doctora. Está bien, está bien. Bueno, está bien, porque es un ejemplo de ahora de la psicopatología de las tendencias instintivas. Ya nos contarán, ¿no? Los que se han dormido, cómo es. Entonces, hasta la diapositiva anterior hemos hablado de la psicomotricidad. Y ahora vamos a hablar algunos aspectos de las tendencias instintivas. Las tendencias instintivas, jóvenes, es lo que ustedes ven en medicina interna como funciones biológicas, ¿sí? Como funciones biológicas en general, ¿no? Y nosotros las hemos recopilado en un funcionamiento denominado tendencias instintivas. ¿Por qué? Porque sirven para la sobrevivencia o la supervivencia del ser humano. ¿Qué pasa si no comemos? No, y uno me dice, ya fui, doctora, si yo no como, en serio, ya fuimos y no comemos. ¿Qué pasa si no dormimos? Varios de ustedes seguramente habrán tenido días sin dormir, ¿cierto? ¿Cómo están al segundo, tercer día? Que ya no pueden más, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de las tendencias instintivas. Siguiente. Siguiente. Cuando hablamos de tendencias instintivas, tenemos que saber qué es el instinto. ¿Y qué es el instinto? ¿Alguno podría decirme qué es el instinto?
uno puede decirme, doctora, instinto es cuando estoy caminando por unos restaurantes y no importa, aunque me vaya caminando a mi casa, me como mi hamburguesa, ¿no? Porque tengo hambre, doctora. Tiene razón, ese es instinto. Doctora, estoy haciendo guardia y tengo mucho sueño, no importa, aunque sea en el suelo me echo, pero tengo que dormir. Ese es instinto. ¿Instinto? ¿Qué más es instinto? Tengo sed. Ah, doctora, ¿sabe qué? Tengo que tomar mi agua. ¿Qué más es instinto? Tengo que comer, dormir. Uy, doctora, ¿y qué hace esa foto ahí en la parte superior? ¿Qué es eso, no? ¿Qué tiene que ver ahí con la parte, estoy viendo bien o estoy viendo mal? No, también es instinto, jóvenes, ¿no? La vida sexual también. Pero la vida sexual no desde el componente del gusto y todo lo que conocemos sobre la sexualidad, ¿no? Sino que dentro de las tendencias instintivas se la ve como una proyección de la supervivencia humana, ¿no? Si no nos reproducimos, no van a haber seres humanos. Entonces, desde ese componente se ve se ve esos aspectos sexuales dentro de las tendencias instintivas. Muy bien, siguiente. Instinto es todo acto no intelectualizado que tiende a la satisfacción de una necesidad natural, ¿no? Si bien estos impulsos poseen siempre un fin, satisfacer lo instintivo, el animal, ¿no?, carece de capacidad de conocer la dirección de este fin. O sea, el animal que no es hombre, ¿no? No es el ser humano. Mientras que el hombre, dotado de pensamiento y de juicio, posee la aptitud para saber cuál es el fin del impulso. Entonces, ¿para qué comemos? ¿No? Tomamos el agua, vamos a hacer nuestras necesidades, etcétera. Tiene un fin, ¿no? Conocemos ello. Ahora, también posee una carga poderosa afectiva y por eso algunos autores han considerado que instinto y reacciones primarias son iguales, ¿no? Es decir, cuando comemos, ¿no?, sentimos satisfacción, ¿no?, felicidad, ¿no? Ah, qué bien, ¿no? Nuestra comida favorita. Los que van a Cangallo, ¿no? Algunos eligen la sede de al frente por ir a Cangallo, ¿no? También, ¿no? O 2 de mayo también, ¿no? Por ir ¿no? Lo máximo. Entonces, claro, porque es la necesidad de satisfacer el apetito, ¿no? O el hambre. Muy bien. Entonces, eso tiene que ver con instinto. Siguiente. Pero qué mejor que Freud para que nos cuente qué es el instinto. Freud, a grosso modo lo vamos a decir, porque en realidad para hablar de Freud es toda una formación, pero él utilizaba algunos términos para hablar sobre instinto. Mencionaba términos como instinct, trieb, y que él consideraba que habían instintos como instinct que estaba referido a los instintos del sentido ordinario, ¿no? Es decir, a los apetitos innatos o específicos o común a todos los individuos de una especie. Eso que tiene que ver con el hambre, la sed, eso es común. En cambio, cuando usaba el término trieb, que se puede traducir como pulsión o impulso, lo hacía para referirse a la fuerza que empuja al sujeto, ¿no?, hacia una persona, representación u objeto. Es decir, instinto también lo consideraba Freud aquello que nos orientaba hacia algo, hacia la vida, hacia la muerte. Siguiente. En su teoría del instinto, Freud propuso primero la existencia de dos grupos de instintos: los instintos del yo o instintos de conservación y los instintos sexuales o de la libido. Pero luego los reclasificó en lo que nosotros conocemos hoy en día como pulsiones o instintos. Las pulsiones de vida o el eros
y las pulsiones de muerte o instintos de muerte, que es tánatos. Cuando una persona está con depresión, dentro de las funciones mentales, en las tendencias instintivas, describimos tendencia al tánatos, por ejemplo. Quiere morir, piensa en la muerte, entonces tendencia es el tánatos. Es una descripción. Como los instintos básicos del psiquismo humano. Siguiente. Entonces, la vida o conservación, eros, la muerte o destrucción, tánatos. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, pero no es tan fácil, en realidad, las tendencias instintivas. Ah, excelente, entonces yo coloco tendencias instintivas, disminución del apetito, disminución de la sed. No tanto así. Claro, se puede decir desde los aspectos más generales, pero hay una clasificación de la psicopatología de las tendencias instintivas. Y esta clasificación que les he traído, que viene desde Honorio Delgado, al igual que lo que son la psicopatología de la psicomotricidad, clasifica la psicopatología en agitación, en propensión al suicidio, en anormalidades de las tendencias de defensa y posesión del cuerpo y de las cosas, en anormalidades del hambre y del apetito y anormalidades del sueño. Esas son algunas de las alteraciones psicopatológicas de las tendencias instintivas. Siguiente. Agitación. Un momentito, doctora, me pueden decir. Alto. Usted hace poquito nos acaba de decir que agitación es una alteración psicopatológica de la psicomotricidad. Y ahora me dice que hay una agitación en las tendencias instintivas. Sí, joven. Así es. Entonces, hay una agitación psicomotriz que la describimos en el área de la psicomotricidad, y hay una agitación que podemos describirla en el área de las tendencias instintivas. La agitación dentro de las tendencias instintivas se describe como aquello que mueve al sujeto a ocuparse con lo externo y actuar sobre el mismo sin propósito de obtener nada, ni bien ni mal. Esa es una agitación, es lo que se describe en la agitación psicomotriz, sino que, como ustedes recordarán, estas funciones mentales divididas artificialmente tratan de explicar qué puede estar pasando en la diversidad de áreas de un ser humano. Entonces, si hay una agitación psicomotriz, en las tendencias instintivas también hay una agitación en donde no conoce el cansancio, sentimiento de esfuerzo, de dificultad, es incapaz de dominarse, ¿no? Y podemos verlo como un síndrome en realidad en diversas patologías, en esquizofrenia, en trastorno bipolar, etc. En adicciones, por ejemplo. Siguiente. Y la propensión al suicidio, que es otra alteración de las tendencias instintivas. Bueno, los que se van ya perdieron un punto menos. Entonces, uno de los más importantes considerados alteraciones de las tendencias instintivas es la propensión al suicidio, porque se menciona que es la verdadera perversión del instinto fundamental, que es la conservación de la propia vida. Propensión al suicidio, ¿no? Cuando un paciente nos dice, quiero morirme, estoy intentando, tengo, ya sé, ya lo planifiqué, entonces en las tendencias instintivas se coloca propensión al suicidio. Y anteriormente, bueno, se clasificaba como propensión al suicidio como fuga, cuando hay un balance de la situación intolerable, es una situación intolerable, entonces se suicida como fuga, como un cortocircuito, una reacción inmediata, ¿no? O un ofuscamiento, o de repente una propensión a hacerse al suicidio por una cuestión, pues, de llamar la atención, ¿no? Lo cual ya no lo tomamos tan literal,
porque ya sabemos que nadie que nos diga quiero morir, me voy a matar, por ejemplo, lo podemos tomar a la ligera, ¿no? Por más clasificaciones o ideas que creamos, siempre hay que tomarlo de forma seria. Muy bien, siguiente. La otra alteración es anormalidades de las tendencias de defensa y posesión del cuerpo y de las cosas. Seguramente habrán visto nuestro país, como muchos países latinoamericanos o países que tienen alto índice de pobreza, ¿no? Y también de inequidad o injusticia en cuanto al acceso a servicios de salud, los habrán visto en las calles, con sus cosas, ¿no? Con una serie de aspectos pues difíciles de creer que un ser humano puede vivir en esas condiciones. Y sin embargo, lo está. Está lloviendo y está ahí sentado, sin moverse, está haciendo harto calor y sigue en el mismo lugar. Pareciera que no comiera, pareciera que no tomara agua, pareciera que no viviera, pero está ahí, está respirando, está despierto. Eso en tendencias instintivas se clasifica como anormalidades de las tendencias de defensa y posesión del cuerpo y de las cosas, específicamente la indiferencia a los rigores de la intemperie y a las agresiones de toda clase. Pueden sufrir prolongadamente y en exceso tanto el calor, el frío, la lluvia, etcétera, sin dar muestra de fastidio y sin intentar evitarlo cuando ello depende de su voluntad. Pero ¿por qué no se mueve hacia la sombra si la sombra está ahí al costado? No se mueve. Pacientes con esquizofrenia descompensada pueden estar sufriendo una patología psiquiátrica grave y está ahí, ¿no? Esa es la descripción en las tendencias instintivas. Siguiente. Otra es la propensión a lesionar el propio cuerpo. Doctora, hemos visto pacientes que se han hecho lesiones en las muñecas, en los brazos. ¿Dónde coloco? ¿En qué área del funcionamiento mental? Bueno, en las tendencias instintivas se coloca como propensión a lesionar el propio cuerpo. Así se describe. Y puede ser que se muerda las uñas, o la piel, hurgarse las fosas nasales, rascarse y restregarse la piel. Por ejemplo, dice Honorio Delgado, una persona con esquizofrenia se quema con el fuego del cigarrillo toda la superficie exterior de la nariz, obedeciendo órdenes imaginarias, ¿no? Las famosas alucinaciones o voces comandatorias, ¿no? Puede ser parte de su psicopatología. Siguiente. La otra alteración es el impulso de la automutilación. Pueden existir pacientes tan graves con una descompensación del cuadro de la esquizofrenia, un estado psicótico, de repente por causa de consumo de sustancias tal vez, puede estar automutilándose, ¿no? Cortándose de repente un dedo, una parte del cuerpo. Entonces, puede ser, y tolerar ello, ¿no? Tal alteración de su estado psicopatológico que puede estar generando un impulso de automutilación. Y el otro, el desapego y la aversión a ciertos objetos de uso personal o simplemente de valor. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo que nos recuerda un evento agradable nuestro? ¿No? Algunos de los chicos, pues sí, doctor, yo tengo mi peluche que me regaló mi mamá. Excelente, muy bien, ¿no? Algunas de las chicas, no, yo también tengo mi cajita de música que me regaló mi papá o mi mamá o mi tía. Son cosas pequeñas o nuestras, o grandes o nuestras, que tienen un valor, un significado, pero pueden existir personas con una patología grave, psiquiátrica, que aquello que ha sido en un momento tan apreciado pueda llegar a perder el valor, ¿no? O importancia para esa persona. Por ejemplo, en cuadros depresivos. Entonces, se llama desapego y la aversión a ciertos objetos de uso personal o simplemente de valor. Siguiente. Anormalidades del hambre y del apetito. Saben que hay una diferencia, ¿no? Entre hambre y apetito, ¿no? Por ejemplo, el hambre es la necesidad de alimento en lo que corresponde a la cantidad.
es la urgencia fisiológica del organismo para salvaguardar la homeostasis. Están trabajando todo el día, cuando estén en el internado, el internado es bonita experiencia, pero difícil también, ¿no? Uno puede estar trabajando todo el día, no tiene ni tiempo para ir a almorzar. Entonces, en la noche queda hambre, ¿no? Ya no importa, no importa lo que sea, yo como. Entonces, eso es hambre, ¿no? Y el apetito, ¿qué van a dar? ¿Cuál es el menú de Cangallo? No, tal, uy, no, ya tengo un sencillito y así, me como mi hamburguesa acá la señora, ¿no? Entonces, bueno, en mis tiempos eran los 5 colores, no sé ahora si seguirán, pero este, a 50 céntimos era. Ahora no sé ya. Antes, bueno, ahora no sé. Pero el asunto es que el apetito es la preferencia, ¿no? La preferencia. Entonces, preferencia o selección cualitativa de los alimentos, ¿no? Yo prefiero, no sé, comer otra cosa, o prefiero tal vez sí, ir a Cangallo me gusta, está bien. Concordancia los factores culturales que los nutritivos, bueno. Entonces, es la diferencia entre hambre y apetito. Puede haber hiporexia, anorexia, bulimia, esquizofrenia, son patologías que pueden cursar con estas anormalidades del hambre y del apetito. También hay una alteración que se llama pica alotricofágica, ¿no? La famosa pica. Aquí hay una tendencia a comer sustancias inasimilables, por ejemplo, comer tierra, cenizas, madera, papel, jabón, ¿no? Pero, ojo, no estamos hablando de pacientes que están desnutridos, pacientes que tengan alguna patología, ¿no? Importante que seguramente en medicina interna conocen, que hay pacientes que comen pues así porque están en esa situación. Pero en el caso de psiquiatría no estamos hablando de esas características de pacientes, estamos hablando de pacientes con una vida subjetiva alterada, y que se orientan a comer este tipo de cosas, ¿no? Por su cuadro psicopatológico. Muy bien, siguiente. Igual que el sueño, ¿no? Nosotros reconocemos la importancia del sueño también por el tema del tratamiento. Hay medicinas que van muy bien para paliar o disminuir las alteraciones del sueño de conciliación, otras del mantenimiento, de despertar precoz o insomnio global, ¿no? Que son alteraciones del sueño. Hay alteraciones cuantitativas, pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. Eh, por ejemplo, alteraciones cuantitativas pueden ser el insomnio o agrimnia, o hipersonias o letargias, ¿no? Entonces, duerme mucho o no duerme nada, ¿no? Pueden ser pacientes con depresión, que pueden dormir mucho o no pueden dormir nada también. O pacientes con trastorno bipolar en estado de manía incluso. Muy bien, siguiente. Las famosas parasomnias. Entonces, también las parasomnias son desórdenes cualitativos de las alteraciones del sueño. Habrán escuchado sobre los somniloquios o el hablar dormido, ¿no? Habrán visto sobre estas pacientes, es una parasomnia. El sonambulismo también, ¿no? Es una parasomnia. El pavor nocturno, que se da mucho en niñitos pequeños, ¿no? Que están con pesadillas, no recuerdan qué sucedió exactamente, pero es una parasomnia. Pesadillas también es una parasomnia, ¿no? Entonces, son ejemplos de desórdenes cualitativas del sueño. Siguiente. Hay un síndrome llamado síndrome de Yelinó o narcolepsia. Seguro que en la historia de la medicina les habrán contado que habían personas que las enterraban vivas, ¿no? Seguro que les han contado en la historia de medicina. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que les enterraban vivas a las personas? Es que justo tenían narcolepsia. ¿Y qué cosa es la narcolepsia? Se caracterizaba por ataques bruscos del sueño o interrupción de elementos del sueño REM en plena vigilia. Están atentos y en eso ¡pum!, caen. Y las personas, uy, no, ya falleció, decían, ¿no? Entonces, si los enterraban, y algunos, ¿no? Cuando desenterraban por A o B razón, miraban pues en las ataúdes, en las cajas, ¿cómo le llaman? Rasguños, ¿no? Por querer salir.
Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Siguiente. Lo que se hacía es que les ponían, ¿no? Los ataban una pitita en uno de los dedos, meñique podría ser, en el dedo anular, qué sé yo, y colocaban sobre la superficie, ¿no? Ya de lo que les habían enterrado, la pitita, y con una campanita. Si esta sonaba, es que estaba vivo, ¿no? Entonces inmediatamente los liberaban porque estaba vivo, pues, ¿no? Eso es narcolepsia, porque se acompaña de relajación muscular completa, puede presentar o de repente presentar inmovilidad rígida, y eso puede asumirse de que puede estar muerta la persona. Por eso es que es importante evaluar ello. Esto se ve, hay pacientes que tienen narcolepsia y que se tratan en neurología, en psiquiatría, en psicología, ¿no? Muy bien, siguiente. Bueno, y para terminar, algunos aspectos de los trastornos sexuales, porque esto es todo un tema, ¿no? Todo un tema y nos estaríamos hasta mañana y no, pues no, ya estamos por terminar en realidad. Y sobre las alteraciones, los trastornos sexuales, ahora todavía estamos con el CIE-10, que es el clasificador internacional de la Organización Mundial de la Salud. Pero ya el CIE-11 ya está, ¿no? Ya se está acercando, ya está vigente en algunos lugares, todavía en el Perú no, porque hay mucha inversión para que suceda. Por eso es que todavía les traje algo aquí. No está ya dentro de los trastornos mentales considerados en el CIE-11, pero en el CIE-10 todavía. Y me late, miren, esto ya hemos hablado hace como 5 años atrás, quizás un poco más, sus compañeros le decían, muy bien, han aprendido todo lo del CIE-10, sí, bueno, ya está el CIE-11, oh, decían, ¿no? Entonces ya, pero no, miren, ya cuántos años han pasado y seguimos con el CIE-10. Entonces, ¿qué nos dice el CIE-10 y por qué lo tomamos aquí en psiquiatría? Porque está dentro del capítulo de los trastornos mentales, ¿no? Algunas alteraciones o variaciones de lo que son las conductas sexuales. Por ejemplo, tenemos variaciones patológicas de la libido, en donde puede existir ausencia de la libido, del interés sexual, rechazo, aversión, o de repente no, hay erotomanía, lo que se puede ver, por ejemplo, en pacientes en estado de manía, pueden estar en estado de la erotomanía. También se encuentra la disfunción sexual, con alteraciones de la estimulación o excitación, ¿no? Donde se puede observar temas de impotencia, dificultad para mantener la erección, o la dispareunia, cuando se da el vaginismo, ¿no? O alteraciones de la respuesta orgásmica, cuando puede presentarse anorgasmia o eyaculación precoz. Entonces, hay personas, ¿no?, que tienen algunas de estas alteraciones, problemas, y también acuden al psiquiatra para poder ver cómo solucionar esta situación. Pero hay un grupo que son las parafilias, ¿no? Y las parafilias, que en realidad es todo un tema, y que incluso desde un punto de vista legal, por lo que vamos a recordar, ¿no?, de algunos aspectos, y que puede alterar la convivencia social, ¿no? Entonces, hay personas que cursan con parafilias del tipo exhibicionismo, que para mantener o sentirse bien desde el punto de vista sexual, tienen que exponerse a otras personas, ¿no? A exponerse. O el fetichismo, ¿no? Que para lograr tener una acción sexual, ¿no? Satisfacción sexual, bueno, pues requieren algún objeto que no está relacionado específicamente a las actividades sexuales, ¿no? El froteurismo, ¿no? Que también pues tiene que ver mucho con lo que es mencionado. El masoquismo, ¿no? Masoquismo, sadismo, ¿no? Creo que hay una película, Las 50 sombras de... Eso sí saben, ¿no? El toque acá de Grey, me dice, muy bien, está sabe acá. Muy bien. Entonces, que también describen, ¿no? Describen, ¿no?
El transvestismo fetichista, bueno, también tiene que utilizar, ¿no?, ropas para poder lograr la satisfacción sexual. Y el voyeurismo, ¿no?, el mirar, ¿no?, el mirar. Entonces, que son aspectos que definitivamente tienen un componente psiquiátrico que hay que evaluar, que hay que ver, pero que definitivamente también hay un componente legal porque hay una alteración en la convivencia social, ¿no? Sobre todo cuando está exponiéndose frente a menores, frente a personas que obviamente no están compartiendo nada con ese ser humano y sin embargo pues se ven inmersos en una situación que es muy difícil, ¿no? Muy bien, siguiente entonces. Y para terminar, según Freud nos dice, ¿no?, nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado. Espero haber satisfecho las expectativas y si hay alguna pregunta, con gusto, o preguntas. Que cuente las 50 sombras de Grey, qué exceso. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, para mí ha sido un gusto, jóvenes, y ya nos estaremos viendo en el curso de psiquiatría. Hasta otra oportunidad. Gracias.